Hay crímenes absolutamente gratuitos. Por ejemplo, en la batalla contra los madianitas, después veremos más adelante cómo es interesante, dramáticamente interesante ese hecho. En la batalla contra los madianitas lucharon contra Madián, siguiendo las órdenes de Yahvé dadas a Moisés. En esa batalla matan a todos los hombres. Cuando los comandantes de Moisés regresan de la batalla, él se indignó contra los comandantes del ejército que volvían de esta expedición de guerra, y Moisés les dice: ustedes dejaron a todas las mujeres vivas. Como quien dice, no recuerdan más las órdenes dadas, es exterminar a todos. Hagan lo siguiente: matar a todos los niños y maten a todas las mujeres que se acostaron con un hombre. Quítenle a todas las niñas vírgenes para ustedes. Por tanto, Moisés aquí, siguiendo las órdenes de Yahvé, es una tragedia selectiva. Es decir, ordena que elija las mujeres que tienen niños y que por tanto, y ordena que dejen vivas a las otras muchachas que sean vírgenes. Por lo tanto, esto significa que se ha perpetuado un feminicidio selectivo, un infanticidio selectivo, con agravante de crueldad. Es pensable, aplicando el principio de retroactividad previsto en Nuremberg, abrir un expediente contra Yahvé, instruir un proceso contra Yahvé, repito, en rebeldía. En este caso, los testimonios se repiten a lo largo de la historia o de los siglos. Son tan repetidos a lo largo de los siglos que, llegando a la época de Jesucristo, en el siglo I después de Cristo, un escritor judeo-romano, Giuseppe Flavio, ha recogido toda la Biblia. Él es el personaje que cayó en las gracias y fue aceptado de modo especial por el emperador romano Vespasiano. Tuvo por parte de Vespasiano una vida rica, muy confortable, una renta vitalicia muy alta, exenta de cualquier tasa. Pero relevante es que él pertenecía a una de las más importantes familias sacerdotales del Templo de Jerusalén. Giuseppe Flavio escribió varios libros, entre ellos Antigüedades Judías. Este libro fue escrito con la intención de dar credibilidad no solo a él mismo, sino a su pueblo, a la cultura hebrea, a la historia del pueblo hebreo, junto al pueblo romano. A él, al escribir ese libro, recoge toda la Biblia. Por lo tanto, nos encontramos muchos siglos después de los acontecimientos bíblicos, por lo tanto es una época de continuas repeticiones, de testimonios escritos en relación con lo que estoy hablando. Es decir, los crímenes contra la humanidad. Aquí se narra el exterminio de los amalecitas, y sobre eso citaré sucesivamente. De la misma forma como cité sobre los madianitas algunas cosas. Yahvé da órdenes a Saúl, el rey de Israel, para exterminar a los amalecitas. Te dice: te mando vengarse de los amalecitas con las armas, y cuando los vayas a vencer no dejes ninguno de ellos vivos. Es decir, aquí el orden es: después de la victoria, extermine a todos. Por lo tanto, no existe la necesidad de matar durante la batalla. Es decir, no termina ahí. Pero cuando haya vencido, extermínalos a todos. Es decir, después que los haya encarcelado, los matas a todos. Ignoren cualquier edad, empezando por las mujeres y los niños. Esta es la orden de Yahvé, contada por Giuseppe Flavio, familia sacerdotal de Jerusalén, por dar credibilidad a su pueblo junto a los romanos. El objetivo es cancelar el nombre de Amalek de la cara de la tierra. Es decir, genocidio, exterminio. Giuseppe Flavio cuenta más y dice que Saúl ha cumplido la tragedia de mujeres y niños, y no considero que cumplió un acto bárbaro y repugnante de la naturaleza humana, porque tenía el mando de Yahvé, a quien era peligroso desobedecer. Aquí también debo decir que el llamamiento al proceso de Nuremberg es inevitable. ¿Qué decía la jerarquía? Lo hicimos porque éramos militares. Teníamos que ejecutar las órdenes. Exactamente, así como el holocausto está escrito en la Biblia. Pero aquí sucede algo extraño. Saúl, y que con el exterminio,
Sin embargo, el rey de los amalecitas fue ahorrado. ¿Y por qué fue ahorrado? Dice Giuseppe Flavio. Él, Saúl, aprisionó al rey enemigo Agag, que debido a su admirable belleza y extraordinaria estatura, fue juzgado digno de ser ahorrado, es decir, guardado. Es decir, Saúl ahorra al rey de los amalecitas porque era hermoso. ¿Y qué pasa? Sucede que Yahvé se enfurece. Se enfurece con Saúl. Obviamente Dios no era capaz de entender que Saúl, de prever que Saúl había ahorrado a ese rey, por lo tanto se enfurece. Pero no se enfurece porque mujeres y niños fueron asesinados. Pero se enfurece porque Agag, el rey de los amalecitas, fue ahorrado por ser hermoso. ¿Y qué hace? Él, Yahvé, habla con el profeta Samuel y le dice que se arrepiente de haber elegido a Saúl como rey. Se arrepiente. Dios se da cuenta que se equivocó. Es un Dios extraño ese, ¿no es verdad? Yo me equivoqué, dice. Saúl, por su parte, se arrepiente porque entiende que está pagando caro ese gesto. Pide perdón por el perdón no le es concedido. Y escucha lo que le dice Samuel, que habla en nombre de Yahvé. Yahvé se regocija con las personas buenas y justas, aquellas que cumplen su voluntad y ejecutan sus órdenes. Esto es, de acuerdo con este principio, las personas buenas y justas son aquellas que bajo las órdenes de Yahvé exterminan a las mujeres y a los niños. Este es el concepto de bueno y justo. Es un testimonio del siglo I después de Cristo. Por lo tanto, estos testimonios se repiten a lo largo de los tiempos. Se definen buenos y justos porque ejecuta órdenes de exterminio, es decir, de genocidio. Por lo demás, el extraño es que Yahvé se enfurece con Saúl porque ahorró a una persona simplemente porque era hermosa. Sin embargo, Yahvé olvida que él mismo lo hacía así. Si leemos el capítulo 21 de Levítico, donde Yahvé dice cuáles son los sacerdotes que pueden entrar a su casa para desempeñar las funciones quien debía desempeñar en el interior de su vivienda, porque de eso se trataba. Yahvé le dice a Moisés, habla con Aarón, que era jefe de los sacerdotes para simplificar, y le diga, en el futuro, nadie de tu descendencia que tenga algún defecto podrá acercarse para traer a su Elohim ofertas de alimentos. Ningún hombre que tenga algún defecto podrá hacer la oferta, ni un ciego ni un lisiado, nadie que tenga el rostro defectuoso o el cuerpo deformado, nadie que tenga el pie o la mano defectuosos, nadie que sea jorobado o enano, nadie que tenga ningún defecto en la vista o que esté con heridas purulentas o que tenga testículos defectuosos. Ningún descendiente de Aarón que tenga cualquier defecto podrá acercarse. Podrá ofrecer alimento o para ofrecer alimento a Yahvé. ¿Tiene defecto? No se acerque para ofrecer alimentos a su Elohim. Por lo tanto, él no quería los defectuosos o físicos, o los defectos físicos. No permitía a esas personas entrar a su casa. Sin embargo, se enfurece con Saúl porque ahorra a un hombre que era estéticamente hermoso. Por lo tanto, estos son los elementos de prueba y se basan en ellos. Obviamente, estos son poquitos, muy pocos, pero no podemos sin duda instruir un proceso aquí. Por lo tanto, basado en estos elementos, yo pido a los juristas, si es posible, abrir un dossier contra ese individuo que se llama Yahvé. Tomando en consideración, como escriben esos juristas, que en relación del proceso de Nuremberg tiene otro paralelismo muy interesante, se dice que hubo un cierto momento en ese estudio jurídico y también histórico, que el clima cultural que se formó en Alemania era tal que además de los militares que seguían las órdenes, en el caso de que se trate de una cultura antisemita fuertemente solidificada, y miles de alemanes, personas comunes que no habían recibido ninguna orden, eligieron coger un fusil y ayudar a resolver el problema hebreo, entre comillas. Ahora bien, aquí es interesante porque en la Biblia, digamos, ese ambiente cultural se formó exactamente de la misma forma. Tanto es así que en determinado momento los componentes de la tribu de Dan
Durante sus ataques militares, narra el capítulo 18 del libro de Josué, llegando a Lesem, una ciudad, encontraron a un pueblo pacífico que se sentía seguro. Es decir, vivían en paz, tenían la certeza de poder vivir tranquilamente. Pasaron al pueblo a fila de la espada y pusieron fuego en la ciudad, los quemaron. Por lo tanto, exactamente como dicen estos juristas, hablar de ese ambiente cultural generalizado en la época del nazismo, aquí también se habla, se sentía la voluntad, ya que las órdenes de Yahvé eran aquellas para atacar a un pueblo pacífico que se sentía seguro y exterminarlo. Por lo tanto, la pregunta ¿es posible, repito, abrir un expediente contra Yahvé en rebeldía, ya que sea en el caso, el que él sea Dios o el caso que sea uno de los tantos de los Elohim, de los cuales todos los textos antiguos narran tener vida muy larga y no tenemos noticias sobre su muerte? Por lo tanto, es posible abrir un expediente e instruir en un proceso en rebeldía contra él.